para que alterques con Dios? Le va a decir el barro, le va a decir el vaso de barro al que lo formó, oye, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Gracias, Señor, una vez más. Gracias, bendito Padre Todopoderoso. Uno de los propósitos por los cuales el Señor hizo al hombre era para que el hombre le alabara y le glorificara. Ese era el propósito, ¿verdad? Principalmente era ese, que se multiplicara y que en base a la multiplicación sojuzgara, ¿sí?, como ser humano, como humano que fue hecho. Ok. Muchas veces nosotros, en una forma recalcitrante, nos oponemos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Sí? Porque déjame decirte una cosa. El Señor llamó a un pueblo, principalmente después una nación. ¿Sí? Primeramente fue un pueblo. ¿Sí? Posteriormente llegó a ser una nación. ¿Sí? Ese pueblo que posteriormente llegó a ser una nación fue el único que el Señor había establecido para cumplir los propósitos, válgase la redundancia, que tenía establecidos para la redención del hombre. Escogió a un hombre, vuelvo a repetir, válgase la redundancia, escogió un hombre, ¿sí?, que obedeció en una forma extraordinaria. Cometió errores como cualquiera de nosotros, pero obedeció, porque fíjate que él obedeció sin ver. Sin ver. ¿Sí? A Noé, ¿qué le dijo el Señor a Noé? Hazte un arca. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, que yo haré de ti una nación grande. Pero déjame decirte que no todos los que descienden de Abraham, ¿sí?, son israelitas. Esa historia lo vimos en Génesis, ¿te acuerdas? Capítulo 15, capítulo 12. Capítulo 12, capítulo 15, perdón. Entonces vimos que el Señor escoge a un hombre enaltecido que viene específicamente de la cuna de la idolatría, que es Ur de los Caldeos. Lo escoge. Y ahorita se me viene a la memoria algo que te mandé en WhatsApp, no sé si lo viste, de una leyenda árabe. Dicen que, una leyenda árabe, dicen que Taré, que era el papá de Abraham, Taré era muy idólatra, obviamente, por lo mismo, ¿no? Entonces dice que de repente escuchó un escándalo grandísimo, ¿sí?, ahí dentro de su casa, dentro de su tienda, y era Abraham que estaba destruyendo los ídolos de su papá. Hey, ¿qué estás haciendo? Déjame te explico, papá. Déjame te explico. Mira, una señora traía una ofrenda de la comida. Una señora traía una ofrenda para tus ídolos. ¿Sí? Pero había un ídolo muy poderoso que tú tenías, porque no estoy yo. Tenías, o sea que cuando esta señora trajo la ofrenda para tus ídolos, resulta que el ídolo más poderoso que tú tenías fue y mató a los ídolos más débiles. ¿Y qué crees? Que se comió la ofrenda. Y por eso yo lo destruí. Mi hijo dice, eso no es posible. ¿Por qué? Los ídolos no pueden hacer eso. Entonces, ¿por qué lo adoras? Entonces, ¿por qué lo adoras? ¿Sí? Lo bueno es que fue una leyenda. Sí. ¿Sí?
Entonces vemos, Él escoge, ¿verdad?, a una nación para su nombre, a un pueblo para su nombre. Este pueblo, tú ya lo conoces, se llama Israel. Israel significa Dios lucha por nosotros. Amén. Cuando tú y yo fuimos adoptados por su sangre, aunque no te guste, ¿verdad?, pasamos a ser del linaje judío. Amén. ¿Te guste o no te guste? A mí me encanta. ¿Sí? Si vienes de una descendencia judía o no, eso no pasa nada. Lo importante es que ya fuimos adoptados, ¿o no? La Escritura nos dice que somos adoptados. ¿A dónde? Al olivo. Somos adoptados, fuimos adoptados a la rama. Injertados fuimos en la rama. ¿Sí? A la vida. A la vida, exactamente. Exactamente. Aleluya. Bien. Pero resulta que el Señor escoge a un pueblo súper, mega, recontra, archi desobediente. Duros de servicio. Duros. Y como decíamos allá en el rancho, sin agramón, ¿verdad? Sí. Sin agrar, sí. Entonces, escoge a este pueblo y déjame decirte, independientemente de la desobediencia, independientemente de todo el castigo que ha recibido, ese castigo del pueblo de Israel, ¿sabes por qué lo ha recibido? Lo ha recibido por desobediente, pero nunca ha dejado de ser su descendencia. Amén, amén. Sí. Israel, ¿sí?, convertido o no convertido, es la nación del Señor. Amén. Punto. ¿Sí? Ahí si tienes algún comentario cuando pregúntale al Señor por qué escogiste a Israel. Sí. Lo más probable es que te diga a ti qué te importa. Y no te lo va a contestar de una forma grosera porque sí es cierto. ¿Sí? Entonces vemos mi hermano, que este pueblo, hermano, este pueblo de Israel, ¿sí?, hizo barbaridades tremendas. ¿Sí? Pero dentro de todas esas barbaridades que hizo y que sigue haciendo, pero la peor que hizo ese pueblo fue haber rechazado al Mesías. ¿Sí? Ese fue y ese ha sido el peor de los errores de su pueblo, del pueblo escogido de Israel, haber, ¿verdad?, rechazado al Mesías. El alfarero y el barro es el tema de esta tarde. ¿Sí? Sabemos quién es el alfarero. Amén. Y sabemos quién es el barro. Amén. En una forma literal, el alfarero es aquel escultor que hace vasijas de barro. ¿Sí? Y el barro es la tierra, es el lodo. ¿De dónde venimos? Del polvo, de la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que en una forma espiritual el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. Amén. ¿Sí? Entonces cuando nosotros, déjame decirte una cosa, cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, abrir nuestro corazón para que Él fuese nuestro Señor y Salvador, el libre albedrío en ti y en mí se acabó. Amén. ¿O sí? No, porque ya decidimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos comprados. Fuimos comprados a precio de sangre. El libre albedrío era antes de conocerlo. Te lo repito, el libre albedrío era antes de conocerlo. Hoy no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Repito, porque fuimos comprados por sangre. Amén. ¿Sí? Entonces, si fuimos comprados por sangre, por ende, nosotros somos sus esclavos. Amén. Y no se avergonzó ni Santiago, no se avergonzó ni Pablo, no se avergonzó ni Pedro haberse llamado esclavos del Señor. Amén. Amén. Aleluya. ¿Amén? Entonces, en el capítulo, fíjate, surge una cosa tan tremenda que si tú vas conmigo al capítulo de Jeremías 18,
Este profeta, quizá, ¿verdad? En su llamado, él dice que cuando fue llamado por el Señor, le dice: Señor, ¿por qué me llamas a mí si simplemente soy un niño? ¿Sí? Le dice Gedeón: Señor, ¿por qué me llamas así? Sí, ¿por qué me llamas? Fíjate qué curioso. Parece ser que Gedeón sintió como que el Señor se burló de él cuando le dijo: eres un hombre poderoso, le dijo. Hombre de valor, le dijo a Gedeón. ¿Sí? Y Gedeón pensaba que estaba burlándose el Señor de él. ¿Sí? Eso nos quiere decir que ni Gedeón se conocía a sí mismo. ¿Quién era? Pastor, ¿Jeremías qué? Jeremías capítulo 18. Jeremías 18. Así rapidito voy a leer porque me quiero enfocar en un versículo. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Palabra del Señor dice que vino a Jeremías diciendo: levántate, Jeremías, y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y bajé a casa del alfarero, dice Jeremías, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Cada vez que estemos hablando así, imaginémonos que nosotros somos el barro. ¿Sí? Pero fíjate lo que el barro dijo después de que fue formado. No, entonces vino mi palabra del Señor diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. ¿Sí? En un instante hablaré contra pueblos. En un instante, dice. Hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dando a entender que el pueblo era el que le iba a informar a los otros pueblos paganos la grandeza de su Dios. ¿Sí? Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero aquí viene lo bueno. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Hashem: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y qué crees tú que dijeron ellos? ¿Qué crees tú que dijeron ellos al mensaje del Señor de parte de Jeremías? Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Qué te parece? Groseros hasta no maldecir. Ahí te va. Por tanto, así dice el Señor: pregunten ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Qué hizo? Rebelarse contra su rey, contra su Dios. Y gracias al haberse rebelado, ha sido el pueblo más perseguido. Ha sido el pueblo más odiado. Ha sido el pueblo que ha sido muerto, ¿verdad? De las formas más crueles y más despiadadas que tú hayas pensado. ¿Sí? Fue invadido, ha sido invadido ese pueblo por miles y miles de tribus paganas. Ha sido llevado cautivo específicamente a Babilonia, la parte de Judá, la parte del sur, el reino del sur, ¿verdad? Ha sido en el reino del norte, ¿verdad? Ha sido, ¿verdad?
ha sido llevada en cautividad por los asirios. El coqueteo que tuvieron Judá, sí, con los caldeos, con los de Babilonia, ellos mismos se encargaron de parte del Señor, porque dice: yo voy a sitiar. Yo, dice el Señor, contra ustedes, yo voy a sitiar, ¿verdad? Pueblos contumaces que hagan lo que ellos quieran por designio de mí. Santo, o sea, voy a dar permiso. Exactamente. Sí. Gracias a los permisos del Señor para con Babilonia, para con Asiria, para con todos los pueblos, porque déjame decirte que la única sangre que está esparcida, por todo el mundo ha sido la sangre de Israel. No hay lugar en el mundo donde no haya un judío. Sí. Y ¿Por cosa qué que... la Virgen de Israel, pastor? ¿Por qué Virgen? O sea, Es que el Señor la llamó de muchas maneras. a Israel, a todo Sí, el- sí, a ok. toda Israel. Ok. Sí. Porque para el Señor era coronada de gloria, pues. Sí. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Ha sufrido inclusive los alemanes de parte de Hitler en esta era, ¿sí? Vamos, ha sido destruido 2 veces el templo. 2 veces. El templo que construyó Salomón lo destruyeron los babilónicos. El templo que levantó Herodes lo destruyeron los romanos de parte de Tito, el emperador. ¿Sí? Han sufrido calamidad y media por causa, ¿verdad?, de lo que tú ya escuchaste. En vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Así. ¿Sí? Así como va. ¿Sí? 6 millones de judíos, ¿verdad?, que mató Hitler. Según los conocedores dicen que Hitler, su mamá era de descendencia judía. Ajá. Según. Vamos a quedarnos con eso. Yo también me he escuchado. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sí? Los alemanes hicieron experimento con los cuerpos de las mujeres, con los cuerpos de los hombres. Experimentaron cosas aberrantes, cosas asquerosas. ¿Sí? El Estado de Israel, constituido en el año 1948, ¿sí?, ya era una profecía de parte de los profetas, ¿sí?, que fue cuando ya se formó una nación que sigue teniendo conflictos, y una nación, aunque usted no lo crea, una nación que sigue siendo observada por los ojos de su gran rey. ¿Sí? ¿Bien? Gracias a su rebeldía, nos llegó la gracia a nosotros. Amén. Gracias a su rebeldía. Nosotros vemos en el capítulo 9 y en el capítulo 11, ¿sí?, el remanente. Nosotros vemos cómo nosotros como gentiles fuimos favorecidos de parte de Dios por su propia rebeldía. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías. Ve conmigo a Romanos 9. Y así no le recordamos cómo no queremos que nos pase cualquier cosa. Solamente un profeta de los menores, solamente uno anunció la salvación de los gentiles. Y este se llama Oseas. ¿Sí? Fíjate qué curioso. No sé si tú has notado, cuando tú te pones a leer,
¿Sabes cuántas profecías? ¿Sabes cuántos pasajes del Antiguo Testamento tiene un solo capítulo, que es el capítulo 9? Tiene 14 profecías, ¿verdad?, cumplidas del Antiguo Testamento. 14 profecías están en 31 o 33 versículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla de la elección. ¿Sí? Capítulo 9, verso 1. Digo verdad en Yeshua, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, dice Pablo. En el capítulo 10, en el verso 1, dice, quédate ahí, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Continuando con el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo. ¿Por quién? Por su pueblo de Israel. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yeshua. ¿Cuántas veces el profeta Jeremías fue golpeado por los propios sacerdotes, por los propios reyes, ¿verdad?, por el propio pueblo? Fue inclusive encarcelado y lo metieron a un cepo, a una noria, para que ya no hablara, para que ya no profetizara. ¿Sí? Jeremías es uno de los profetas considerados el profeta llorón. ¿Sí? Porque lloraba, ¿verdad?, de ver la calamidad, ¿verdad?, que le venía al pueblo de Israel. A pesar de que él anunciaba la calamidad como profeta, él miraba los resultados de la calamidad debido específicamente a la desobediencia. Le dolía, hermano. Como Yeshua lloró cuando Marta y María, ¿verdad?, no creyeron que el Mesías, ¿verdad?, la seguía favoreciendo. ¿Sí? Como muchas veces lloran. ¿Sí? A mí hay un canto que dice, hay un canto muy bonito, dice, no hagamos llorar al Señor. ¿Sí? No lo hagamos llorar, ¿verdad? Y la única manera en que tú y yo hagamos llorar a nuestro Señor, ¿verdad?, es cuestión de que te pongas en una faceta de incrédulo y con eso se arma. ¿Sí? Pero es que él va a llorar, ¿sí?, porque sabe perfectamente en la condición que va a quedar el desobediente por haber desobedecido. Era lo que le pasaba a Jeremías, es lo que le pasaba a Pablo. Pablo decía, deseara yo ser maldito, deseara ser yo anatema, con tal de que mis hermanos se conviertan al evangelio. Fíjate, que ese sí es amor. Ese sí es amor. Porque deseara yo mismo, aquí lo dice, deseara ser mismo yo maldito. Anatema significa maldito, separado de Yeshua, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son los israelitas. Fíjate, los israelitas, el pueblo desobediente, y todo lo que tú gustas y mandes, son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley, son el culto y las promesas. Qué bárbaro. ¿Sí? De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Agárralo bien este texto, para cuando veas a un testigo de Jehová, dile, lee Romanos 9:5. Agarra 9:5 de Romanos, grábatelo, escríbelo y enséñaselo a un testigo de Jehová. Si no te quiere escuchar, ya es problema de él. No que la palabra de Dios haya fallado, hermanos, nunca. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos. ¿Sí? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac se va llamada descendencia. Ok, y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, el 17 dice, el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón en Éxodo 9:16, para esto mismo te he levantado, le dice a Moisés, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Todas las cartas universales que se escribieron en el Antiguo Testamento
fueron escritas para los expatriados, para los judíos que fueron dispersados por causa del Evangelio. ¿Sí? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién? O sea, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Esa es una pregunta, ¿verdad? Esa es una pregunta que se contestó, ¿sí? Que se contestó en Jeremías 18, cuando dice, en ninguna manera, porque nosotros vamos a servir, ¿sí? Dile, Jeremías, por favor, sé tan amable en decirle, tú como profeta, dile al Señor que nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir quemando incienso a nuestros ídolos. Y por si fuera poco, dile, por favor, a tu rey, a tu Dios, que era Dios de ellos. ¿Sí? Dile que nosotros vamos a hacer los pensamientos vamos a hacer con nuestra vida los que nos venga en gana. Qué tremendo. ¿Sí? Dice, o sea, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién? Sano. ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién? Nadie ha podido. Nadie ha podido. Me tocó ver una película muy hermosa. No sé si la viste. ¿No es la que me mandó el link? Ándale. No la Salomé. Léela y verás que es cosa. Yo he visto muchas películas y todo ese rollo ahí. Hay unas que nomás nomás me dejan como estaba, pero hay unas que sí. Hay unas que sí me estremecen. ¿Sí? Aunque mi esposa se burle de mí porque casi yo no lloro, pero no pasa nada. Yo voy a llorar cuando yo sienta hacerlo. Sí, sí, exactamente. Y no lloré específicamente porque... Yo pensé que no lloraba. Bueno, de los incrédulos el Señor se acuerda siempre. Dice, aquí está la clave. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿En cuáles? En el 20. Le va a decir el barro, le va a decir el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué es un vaso de honra? Es un vaso que sirve. ¿Qué es un vaso de deshonra? Es un vaso que no sirve. Pero es vaso. Pero es vaso. ¿Sí? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuáles fueron esos? Aquellos que no lo obedecieron, siendo suyos. ¿Sí? Y ahí se va acercando, ¿sí? Los vasos de honra. Ahí se vienen acercando, a los cuales también ha llamado, esto es, y para hacer, 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. ¿Sí? Y ahí viene a quién se está refiriendo. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. ¿Sí? Como también en Oseas capítulo 1, verso 10 dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Oíste bien? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. A nosotros. Amén. Amén. Claro, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Les pesen quien le pese. ¿Sí? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra. Ahí te va. ¿En qué? En justicia y rápido. Y como antes dijo Isaías en el capítulo 1, verso 9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, así, literal, como Sodoma habríamos venido a ser.
y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Sí? No más. ¿Qué le pasó a Sodoma y qué le pasó a Gomorra? Destruidos. Los fulminó. Eso quiere decir, ¿verdad? Cuando ejecute su sentencia. Ok. Nosotros que los gentiles, que fuimos adoptados gracias a la desobediencia, ¿sí? Entonces nosotros, en base a todas las cosas que nos favorecieron, ¿por qué? Porque Juan 3:16 fue muy clarito al confirmar, porque de una manera tal Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, con el pueblo gentil? ¿Qué pasa? Es igual de desobediente que el pueblo escogido. Amén. Sí, ok. Nosotros, hermanos, ahora en la mañana yo fui a una casa, no quiero decir qué casa fui, y me tocó ver varios vasos así. Varios vasos, muy bonitos por cierto. ¿Sí? Y me hizo recordar también, cuando yo estaba leyendo este pasaje, me hizo recordar que mi mamá, ¿sí?, tenía unas vasijas, no muchas tenía, ¿sí? Pero ese plato, ese vaso, nosotros como hijos no teníamos derecho a comer en ellos. Eran de adorno, güey. ¿Eh? Eran de adorno. Solamente para las visitas. ¿Sí? Yo tengo una hermana que ustedes la conocen y vino para acá, ¿sí?, que era la que le decía a mi madre: hey, mamá, estando las visitas ahí, el compadre fulano, el compadre sutano, el ingeniero fulano, el ingeniero sutano, se sentaban a la mesa, mi mamá ponía un mantel blanco, lo ponía así, y preparaba unas comidas mi madre, y sacaba los vasos y sacaba los de estos la vajilla y los cubiertos. ¿Sí? Y lo servía y le decía a mi hermana, a mi mamá: ¿sí?, mamá, ¿por qué nosotros no podemos comer y tomar agua en esos vasos y en esos? Mija, hazte para allá, por favor. Sí, es que cada vez, o sea, nosotros, muchas veces yo quiero tomar agua más y usted me dice, no, ahí búscate un vaso. Ahí hay muchos vasos. No, esos vasos no. Sí los guardaban. Como hoy en día hay vasos que los tienen ahí nomás de lujo. De lujo. ¿Sí? Hermano, nosotros fuimos formados como vasos para contener. Para contener. ¿Sí? Pero ¿para contener qué? Porque tenemos en este vaso de barro un tesoro muy apreciable, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, de igual manera, el Señor tiene muchos vasos que nomás están de adorno. Santo Dios. ¿Sí? Amén. Ay, aunque no digan amén. Exactamente. Hay mucho vaso que está de adorno. Amén. Pero lo más cruel y despiadado, que hay mucho vaso que está sucio, que no quiere ser limpio, con tanto de no ser usado. Santo. Poquito peor. Sí. Poquito peor. ¿Sí? Lo tengo que decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como principio y como fin, tú y yo fuimos llamados a santidad. Amén. Amén. Literal, o sea, determinantemente. ¿Sí? Amén.
Las escrituras son tan reales, son tan, iba a decir crueles, Dios líbreme de eso, ¿verdad? Las escrituras son tan reales, ¿sí? Tan reales, que se me vino ahorita a la memoria la palabra realidad. La realidad de la vida. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad de la vida según tú y según yo? La que estamos viviendo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? De que tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana porque tienes que entrar a trabajar a las 6:30 o a las 7. Esa es la realidad. Que tienes que trabajar 5 días a la semana, sábado, por si es posible, tiempo extra. Esa es la realidad. La realidad que tienes que ir, preparar todo para enseñar a tus alumnos las cosas que necesitan ellos aprender. Esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que ese niño tiene que ir a estudiar para que en el día de mañana se desarrolle como tal, se defienda como tal. Esa es la realidad. La realidad es que la señora tiene que hacer la comida para su marido, para su esposo, para su no sé quién, ¿verdad? Para sus hijos. ¿Por qué? Porque la realidad es que ella tiene que hacer la comida para los demás. Esa es la realidad. ¿Hay otra realidad? No. La realidad es que tengo que, como abogado, tengo que hacer y litigar y esto otro. Esa es la realidad. Hacer bien las cosas, principalmente como hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. Así, somos cartas abiertas. El diablo está esperando por medio de sus hijos. Exactamente, el diablo por medio de sus hijos está al tanto para ver qué hablas, qué dices, qué haces. Exactamente. Y lo más irónico, ¿sí? Que en tu casa lo tienes. Sí. ¿Por qué? Ya lo corrí. ¿Por qué? Porque los enemigos serán los de tu propia casa. Amén. ¿Sí? Fuimos llamados específicamente, fuimos formados. El Señor nos forma. ¿Para qué? Para que seamos vasos de misericordia, para que nosotros somos contenedores. ¿Sí? En nosotros, en este vaso de barro que se deshace. ¿Por qué es de barro? No puede haber dicho de cristal, es de barro. ¿Por qué? Porque este barro que ustedes ven ustedes y que ustedes sienten, este se va al suelo, se va a la tierra. No se va a ningún lado, se va a la tierra. ¿Por qué? Porque de la tierra vino. Amén. Así. Y esa es la realidad. Realidad que nosotros todos los días, que hay que pagar la renta, es una realidad. Que hay que pagar la colegiatura, es una realidad. Que hay que pagar esto, es una realidad. Que hay que hacer esto, es una realidad. Pero ¿cuántos de nosotros, como hijos de Dios, nos escondemos ante la realidad? Ante la realidad de decir y de oponernos, ¿sí?, a lo que Dios quiere hacer de nosotros. Amén. ¿Sí? Porque yo tengo, ¿qué dice el Señor? Cosas de bien, pensamientos de bien. Porque yo tengo, dice el Señor, pensamientos de bien para ustedes y no pensamientos de mal. Amén. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros, fíjate, ¿tú sabes cómo nos llamó el Señor a nosotros? A nosotros el Señor nos llamó Nación Santa, pueblo escogido, gran sacerdocio, reyes, profetas. ¿Sí? ¿Qué más nos llamó? Nos llamó y nos dice que nosotros somos la luz del mundo, no la cachimba, la luz del mundo. Amén. ¿Sí? Nosotros somos la luz del mundo. La sal. ¿Qué más somos nosotros? La sal de la tierra. ¿Sí? O sea, tiene un crédito el hecho de que nosotros, el Señor a nosotros nos dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que sucede? Nosotros vemos, ¿sí? Nosotros vemos, y lo digo por su servidor, ¿sí? Que de la misma manera, así, literal, de la misma manera, ¿sí? En que el pueblo de Israel, déjame decirte, para que veamos la comparación igual. El pueblo de Israel, independientemente de su desobediencia, era su pueblo, punto. Amén. Nosotros, como hijos de Él, independientemente de nuestra desobediencia, somos hijos de Él. Salud. Amén. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Independientemente de lo que hagamos. ¿Por qué? Porque la gracia, porque la salvación es por gracia, Amén. no es por obra. Pero nosotros fuimos llamados también embajadores. Fuimos llamados la sal del mundo. Fuimos llamados la luz del mundo. ¿Para qué? ¿Para estar guardados en la repisa? No. No fuimos llamados para eso. Y eso tú lo sabes. Amén. ¿Sí? Eso tú y yo lo sabemos muy clarito. Pero aquí viene lo más cruel. Y viene lo más despiadado. ¿Sí? Que estadísticamente hablando, ¿sí? Déjame decirte así, irónicamente hablando o desgraciadamente hablando, en el pueblo de Dios ahorita hay un mayor porcentaje de divorcios que la gente del mundo. Amén. Amén. Voy a traer a la memoria cada rato este texto que dice: y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Sí? ¿Qué versículo es, Texto. pastor? 18 o 12. Jeremías. 18, 12. Volviendo a la realidad. Volviendo a la realidad. Habíamos dicho que la realidad era esa. Que hay que trabajar. La realidad hay que levantarse temprano. La realidad hay que ir a la cocina 3, 4 de la mañana para hacer el lonche. ¿Sí? Levantarse a la hora que se necesita levantar, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Pero ¿cuántos, verdad? ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios, sí, menoscabamos inclusive la realidad, escondiéndonos en nuestros propios deseos? Amén. En nuestros propios deseos. Amén. ¿Sí? Hay una palabra que dice Pablo: todo me es lícito. Pero Mas no todo me edifica. Pero no todo conviene. Amén. Amén. Todo me es lícito. Cuando dice todo es muy lícito, entonces muchos dicen: todo me es lícito, y no siguen adelantito, ahí se quedan. Tengo derecho a echarme una cervecita. No una, varias. Tengo derecho, ¿sí?, a fornicar. Amén. ¿Sí? Santo Dios. ¿Por qué? Porque es un derecho que acredita específicamente, el pecado nos acredita esa situación. Tengo derecho a adulterar. Tengo derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque peleamos derechos, porque el mismo pecado nos exige hacer eso. Amén. Amén. Entonces, por eso mismo se cifra el detalle de que muchas veces nosotros nos queremos salir de la realidad evadiendo lo que Dios quiere para con nosotros. Amén. Punto. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Y el licenciado, mi hermano, no nos dejará mentir en cuanto a los divorcios, hermano. Pues fíjese, nada más, ahora ya no hay motivo para divorciarse, nada más es de que usted no decide. Así. Y eso llegó a la iglesia. Gloria al Señor. No, Señor. ¿Cuál gloria al Señor? No, tampoco. Eso llegó a la iglesia. No llegó. Llegó a Roberto, pero no se me interrumpa. Sí. Que es tanto así ahorita el índice de Divorcios. entre la iglesia cristiana, muchos hermanos, pastores, iglesias completas destruyéndose, disolviéndose por eso. ¿Sí? Porque ya nomás usted quiera divorciarse. Sí, exactamente. Ya Así. Ya no necesita Sí. ningún motivo.
Entonces, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo la gran verdad. Amén. Porque dice, haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Exactamente. Así. ¿Sí? Lo que queremos. Lo que queremos. Ándale. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Pues yo tengo derecho a bailar, ¿verdad? Yo tengo derecho o sea, yo tengo derecho a emborracharme, a tomar vino. Y con el pretexto barato decir, y el Chiva tomó vino. Sí. Pastor, pero dice el sacerdote, una o dos se puede tomar. Ah, no, claro. Claro. No, todo con medida. Todo conmigo. Del copete para abajo. Y entonces volvemos a esto. Y es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Hay una palabra que se llama adulterio y fornicación. Que esa tiene dos connotaciones. La fornicación, digo, el adulterio y ¿cuál es el otro? Y la Fornicación. fornicación. Sabemos que adulterio es cuando tú estás viviendo con alguien que no es tu pareja. Y eso es fornicación. Y delante de los Que no ojos. estás casado. El adulterio es cuando estás casado. El adulterio es cuando tú estás, que siendo una persona casada, te metas con otra persona. No, chicos, no. Ok. Entonces, aquí el detalle está, ¿verdad? Que el mismo pensamiento que tiene el Hijo de Dios, lo tiene el Hijo del Diablo. Santo. ¿Sí? Santo. Yo he escuchado muchas veces de la gente de afuera diciendo, a mí no me ata ningún papel. Ándale. A mí no me ata ningún papel. Ah, sí, No sí. somos- Menos hijos. No somos nada porque no hay un papel de por Entonces, nosotros vemos específicamente, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, fíjense, en nuestra desobediencia, ¿verdad? Porque también muchos pastores, muchos hermanos, es muy claro. Visita 1 Corintios capítulo 5. Y verás que vamos a encontrar, ¿sí? Un caso de inmoralidad juzgada. Ah, sí. Todo el capítulo 5. No, sí, es cierto. ¿Qué estaba pasando? Dice Pablo, se enteró Pablo que un muchacho se estaba metiendo con su madrastra. Que un hermano de la iglesia se estaba metiendo con la madrastra, una hermana madrastra de él. ¿Sí? Juzgado, sí. Esa historia la conoce, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? De cierto se oye entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué quiere decir Pablo a esto? Que la fornicación estaba mucho más en la iglesia que afuera. Ay, Dios. Dice, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. ¿Sí? Entonces, ¿y qué dice? Y ustedes están envanecidos. ¿Sí? El envanecido, el peor envanecido quiere decir están orgullosos de ese acto que se hizo o que se estaba haciendo. Lo que se hace. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ay, pastor, pues es que, mire, es que el hermano, pues es que, pues es el único que diezma. Y la hermana, pues ni qué decir. El marido la trataba muy feo. ¿Sí? Todo el tiempo tratando de justificar. Por eso nosotros, o sea, la palabra cuando Pues justificamos nuestro pecado, ¿no? suele suceder. Entonces, por eso mismo, déjame decirte, ¿sí? Que nosotros como pueblo, ¿sí?
deberíamos de ser lo que somos realmente, lo que el Señor dice que somos luz, que somos, ¿verdad? La sal, que somos, ¿qué más? Que somos embajadores, ¿sí? Entonces, por eso mismo cuando la palabra nos confronta, ¿sí? Nos tiene que doler. Y no nomás a ti, a mí también. A mí también, porque hay una cosa que yo admiré de dos profetas. Fíjate que, no sé si escuchaste la historia, en el capítulo 9 de Esdras, ¿sí? Resulta que el pueblo, el Señor, ¿verdad? Cuando leyó Esdras el libro, el rollo, cuando él lo leyó, ¿sí? Tenían muchísimos años, casi 70 años sin escuchar palabra. Cuando la escucharon, mis hermanos, cuando la escucharon para entonces, ¿sí? Mi hermano, un ejemplo, ¿eh? Mi hermano, por ejemplo, que es judío, tenía con la cananea, ¿verdad? Se había casado con la cananea y tenía 3, 4 hijos. Mi hermana Pancha, ¿sí? Ya había tenido 2 maridos, ¿sí? Y ya tenía tantos hijos. Fíjate lo que les dijo. Fíjate lo que les dijo el Señor. Fíjate lo que tenían que hacer. ¿Puedo bajar la mano, por favor? Fíjate lo que tenían que hacer. Es un capítulo muy, pero muy duro. Esdras 9. Cuando confiesa, Esdras se pone en el púlpito y empieza a decir, comenzando con él: Señor, contra ti hemos pecado. Y no como el curita aquí de acá de la catedral. Ustedes son pecadores así como Pedro, dice. Hola. Sí. Entonces, vemos específicamente, hermanos, si nosotros nos alineáramos a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? Este lugar explota de unción. Este lugar explota de unción. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿y qué fue lo que? Mira qué curioso. Al pueblo de Israel, lee ese capítulo. Lee ese capítulo y te vas a encontrar con una realidad tremenda. Tremenda. ¿Cuál era la consigna? Con tal de agradar al Señor, ¿verdad? Él dejó a los 3 hijos que tenía y a la mujer, ¿verdad? Por seguir al Señor. Todos hicieron lo mismo. Dejaron lo que les estorbaba. Dejaron lo que les estorbaba. ¿No era la expulsión de los extranjeros? Exactamente. Imagínate tener 20 años viviendo con esa mujer y el Señor que te dice, ¿sabes qué? Déjala porque me tienes que seguir a mí. Pues lo siento, Señor, yo me voy con ella. ¿No dice aquí? Sí, aquí se dice. Sí. Imagínate, tienen tanto tiempo para hacer eso. No durmieron los pobres. No durmieron. Imagínate ver a tus hijos. Sí, era cosa tremenda. Es uno de los capítulos más pesados que quizá contenga las Escrituras. La pregunta es, ¿lo hicieron? Sí. Sí lo hicieron. ¿Y saben ustedes por qué lo hicieron? Sí. Porque la palabra les llegó hasta lo más profundo de su ser. Porque ellos tenían más de 70 años sin escuchar los rollos, sin escuchar la palabra. 70 años, imagínate. Sí. Sí. Entonces a ellos le pidieron eso. Escuchando la palabra. A nosotros, ¿qué se nos pide? Nomás hacer lo que Él nos quiere que nosotros hagamos. Para entonces, nosotros, tú y yo, vamos a ser realmente no unos vasos que están en una repisa de adorno, ¿verdad? Vamos a ser usados porque tenemos que usar, porque fuimos llamados específicamente a ser embajadores. ¿Sí? El Señor jamás, entiéndelo, y lo debo de entender yo también, el Señor jamás va a usar a un vaso sucio.
Santo Israel. Si piensas que el Señor te está usando, el Señor jamás va a usar a un vaso sucio. Santo Dios. ¿Lo usarías tú? No. Porque Él tiene que usarlo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor con que nos amaste. Gracias, Yeshua Santo. Nos ponemos delante de tu presencia reconociendo nuestras muchas y demasiadas faltas, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. Gracias.